Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Semblanzas por su radio favorita, Radio La Voz Universal. Vamos a hablar de un personaje muy importante para Santa Cruz, para la historia, si se puede llamar, de nuestra cultura y de nuestra intelectualidad. Un personaje que es tan necesario para conformar este volumen de historia y de cultura cruceña que sin embargo ha quedado un poquito al margen, un poco olvidado si se puede decir, y en este programa pues vamos a tratar de rescatar la memoria de este gran personaje y pensador cruceño. Hoy vamos a hablar de Manfredo Kempf. Manfredo Kempf nació en Santa Cruz, en la vieja Santa Cruz, un 8 de enero de 1922. Nacido en un contexto difícil para la Santa Cruz y para todo el oriente boliviano de aquella época, de padre alemán que llegó a estas tierras buscando quizá un destino diferente al que pudo haberle albergado a este médico alemán, radicó en estas tierras y se casó con una dama cruceña de vieja raigambre cruceña. En este entorno familiar pues va a nacer Manfredo Kempf y como les decía en un contexto difícil para la Santa Cruz de aquella época. Precisamente en estos años se estaba peleando por más recursos para Santa Cruz, para toda esta región que tanto daba y que tanto impulsaba para el desarrollo nacional y que tan poco se le reconocía desde la estructura gubernamental. No olvidemos que precisamente en estos años, 1922, 1924, se dan las luchas por la construcción del ferrocarril para que llegue hasta tierras del oriente boliviano. En la época los medios de transporte más requeridos pues era el ferrocarril y solamente las vías férreas estaban en todo lo que comprende el occidente del país, no así en nuestra parte. Muchos diputados, representantes políticos, representantes culturales, la sociedad entera se volcaba a las calles en sendas protestas, solicitando, implorando casi al gobierno central por más recursos, por más infraestructura, por más obras públicas para esta región que estaba tan abandonada y tan dejada a su suerte. En este contexto es que va a nacer Manfredo Kempf y va a crecer en una Santa Cruz todavía muy pequeña, una Santa Cruz provinciana, una Santa Cruz chiquitita todavía que estaba inmersa en esas costumbres todavía patriarcales de que se pueden retrotraer hasta el siglo XVI inclusive. Manfredo Kempf pues va a estudiar, va a hacer sus estudios básicos en su ciudad natal y los de secundaria también en el ya famoso Colegio Nacional Florida. Aquel colegio que, como ya hemos visto en muchos programas, formó a muchísimos de los grandes personajes que han salido de esta tierra y de los cuales hemos venido hablando en anteriores programas. Reafirmo la teoría que ya mencioné hace algunos programas de que el Colegio Nacional Florida se puede decir fue el centro y semillero de los intelectuales cruceños inclusive hasta el siglo XX. Un centro donde se formaron y donde cultivaron la curiosidad intelectual y el interés por las letras y por la cultura en general. En este contexto es que se va a dar la formación inicial de Manfredo Kempf Mercado. Luego de sus estudios iniciales y concluido el bachillerato, accederá a la carrera que más se acerca a sus intereses intelectuales, Derecho. Por entonces la Universidad Gabriel René Moreno no contaba con muchas carreras, con una variedad de carreras para escoger, así que Manfredo Kempf optará por la carrera de Derecho, que es la que más se acerca, inclusive hasta el día de hoy me parece, a lo que tiene que ver con letras y filosofía, ya que desde los años de colegio, Manfredo Kempf, según se narra en los familiares y en sus hijos que todavía están con vida,
los intereses de Kempf iban desde muy chico, desde sus tempranos años, hacia la filosofía, hacia el pensamiento crítico, hacia el razonamiento, hacia el pensar y criticar y cuestionar las diferentes cuestiones de nuestra vida y de la sociedad. Manfredo Kempf pues estudiará Derecho en la Universidad Gabriel René Moreno y se graduará de esta misma a sus 22 años, 21 o 22 años. Luego de concluidos los estudios pasará a ser docente. Creo que el trabajo que más se acerca a la filosofía en sí, la pedagogía, al dictar clases de filosofía en los colegios cruceños de la época. Luego de estar algunos años en el trabajo docente de filosofía, que se lo dan no por tener la formación en filosofía, sino por este antecedente que ya tenía Manfredo Kempf de el amar y cultivarse por sí mismo, el ser un autodidacta en temas filosóficos. Es que se le da pues la cátedra de filosofía. Luego de algunos años dando la cátedra, pasará a residir a la ciudad de La Paz, en donde igual gracias a este amor que tenía a la filosofía, a este amor que tenía a la ciencia filosófica, se le dará cátedra también en la Universidad Mayor de San Andrés, que sí contaba con la carrera de filosofía. En esta universidad, pues, Manfredo Kempf será uno de los primeros docentes de la carrera de filosofía en la otrora facultad de filosofía que existía en la Universidad Mayor de San Andrés hasta los años 70, si no me equivoco, y que desaparecerá lamentablemente dejando ese vacío que queda luego de aquellos años gloriosos de la Facultad de Filosofía y Letras que tuvo la Universidad de San Andrés. Luego de algunos años de dar cátedra en la ciudad de La Paz en materias filosóficas, estrictamente filosóficas, Manfredo Kempf pasará a ser representante político, representante de Bolivia ante la UNESCO, un cargo que le quedaba perfecto dada la vastedad cultural que tenía Kempf Mercado. Estando en estas labores académicas, diplomáticas fuera del país, se dará la Revolución Nacional de 1952. En este contexto y teniendo a Manfredo Kempf por un conservador, quedará pues exiliado del país y se verá impedido de continuar sus labores y a la vez impedido de retornar al país. En esta difícil situación para nuestro pensador, para nuestro filósofo cruceño, tendrá pues que buscar el exilio y tendrá que buscar el modo de vivir en países extraños, extranjeros, y de continuar con su vida de pensador y de filósofo. Esto lo logrará muy bien gracias a su acreditado conocimiento que cada vez se daba mucho más dentro del ámbito académico latinoamericano. Pasará a dar clases en universidades de Chile, dará clases en universidades de Venezuela e inclusive universidades del Brasil, en donde siempre en las carreras de filosofía dictará cátedra y empezará a escribir sus primeros ensayos académicos y trabajos estrictamente filosóficos. Uno de sus trabajos muy notables que personalmente me llama mucho la atención porque va a rescatar de la memoria a un personaje cruceño en este trabajo, a otro filósofo, será Vida y obra de Mamerto Yola Cuéllar. Este pequeño trabajo, pequeño ensayo, fue publicado por Manfredo Kempf tratando de rescatar del olvido a otro gran pensador cruceño, Mamerto Yola Cuéllar. Un personaje del que hasta nuestros días muy pocos autores han escrito y del cual muchos autores y filósofos bolivianos, latinoamericanos muy poco conocen. Un autor que Manfredo Kempf tratará de rescatar y que hará en un breve esbozo biográfico los datos más necesarios de la vida de este pensador cruceño del siglo XIX que escribió una tremenda obra filosófica al finalizar el siglo XIX
que es La Razón Universal. Esta obra, que ni siquiera se editó en nuestro país, sino en España, en Barcelona más concretamente, será, según palabras de Guillermo Frankovich, una de las obras más importantes dentro del ámbito filosófico en nuestro país hasta mediados del siglo XX. Esta obra, pues escrita por un filósofo cruceño, es muy poco conocida y muy poco difundida en nuestro medio. Y para los tiempos de Kempf Mercado, pues era casi inexistente en las bibliotecas públicas y las bibliotecas privadas del país y mucho peor, de toda Latinoamérica. Con este ensayo, pues, Kempf Mercado tratará de rescatar la vida de este pensador cruceño, siempre teniendo a su Santa Cruz dentro de sus preocupaciones intelectuales y también, por supuesto, como no, la filosofía. Escribió algunos otros trabajos que fueron publicados en el exterior y que en su época fueron muy poco difundidos acá en nuestro país, sobre todo aquí en su tierra, en Santa Cruz. Trabajos que se enmarcaban dentro de la axiología o dentro de la filosofía de los valores, si se puede decir. Trabajos que trataban de mostrar cuán importantes son los valores, como un trabajo titulado ¿Cuánto valen los valores? Eran por lo general trabajos pequeños ensayos que escribía Kempf y que se enmarcaban dentro del pensar ético o del pensar de los valores también. Los trabajos, pues, de Kempf publicados por las universidades de Chile, 2 o 3, eran muy bien vistos y muy valorados por sus colegas académicos de estas universidades. Sin embargo, aquí, como ya les mencioné, eran muy poco conocidos. Es también digno de mencionar un pequeño dato que Kempf Mercado supo rodearse de grandes intelectuales y pensadores latinoamericanos, de los cuales se hizo gran amigo y con los cuales mantenía regular correspondencia, fluida correspondencia, y con los cuales colaboraba y trataba de compartir ideales o trabajos académicos, si bien no pensaban o no tenían la misma línea de pensamiento, siquiera compartir trabajos e intercambiar trabajos académicos. Una anécdota que es muy curiosa, que se debe mencionar y conocer, es el hecho de que Kempf Mercado quiso o intentó alguna vez formar la carrera de filosofía en su tierra natal, en Santa Cruz de la Sierra. Esta carrera, que es tan necesaria en cualquier universidad, pues era el sueño de Kempf Mercado. Se dice que inclusive intentó, junto a otro gran pensador de la época, Frondizi, formar ya el pensum académico y esbozar todo el trabajo necesario para la implementación de la carrera en la universidad pública, en la Universidad Estatal Cruceña. Lastimosamente no llegó a buen término todo este trabajo, todo este esfuerzo de Kempf Mercado, y hasta nuestros días nuestra universidad pública no cuenta con una carrera estrictamente de filosofía y letras o filosofía, o siquiera que intente acercarse a las ciencias filosóficas. Esperamos, pues, que alguna vez el sueño de Kempf Mercado se vea realizado, sea cumplido, y que la universidad estatal, o siquiera alguna universidad privada de las que ya tantas hay en esta ciudad, sea pues la que empiece y ponga la carrera de filosofía a disposición de la juventud cruceña y boliviana. Kempf Mercado será, como muchos grandes intelectuales, como muchos grandes pensadores, o como las buenas personas, como se suele decir, será una persona de corta existencia. Al igual que muchos otros grandes pensadores, no pasará o no llegará, mejor dicho, ni siquiera a los 60 años de vida. Manfredo Kempf Mercado fallecerá en 1974
habiendo retornado ya a Santa Cruz de la Sierra y estableciéndose en Santa Cruz, pudiendo haber hecho una vida académica en cualquier país de toda Latinoamérica donde ya era ampliamente conocido y muy respetado por su calidad académica en cuanto a filosofía y en cuanto a el dictado de cátedra. Sin embargo, Kempf decidió arraigarse en su Santa Cruz. Decidió volver a su tierra natal, a la que tanto amaba, y quedarse para siempre en Santa Cruz. Falleció en 1974 a sus 52 años de vida y privó a su tierra natal, a su país y al mundo entero de este gran pensador, de este gran filósofo cruceño que tanto pudo habernos legado todavía, que tanto pudo habernos dejado escrito. Manfredo Kempf Mercado con ustedes en este pequeño esbozo de la vida de este gran pensador cruceño. Esperamos pues que haya servido para acercarse un poquito más a la vida y a la obra de este gran pensador, cuyo legado está principalmente en sus libros y en sus publicaciones. Si quieren quizá buscar alguno de estos libros, podemos encontrar algunos en la biblioteca de la AESID, que está en Santa Cruz de la Sierra, en la calle Arenales, o también tengo el dato de que se pueden encontrar algunos libros más de Kempf Mercado en la biblioteca municipal, en la central que está en la Plazuela del Estudiante de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra también. Tenemos que conocer a nuestros pensadores, tenemos que conocer a nuestros personajes que han sido ampliamente reconocidos en su época, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por esto y por muchos más motivos es que les traemos a todos estos personajes y en esta oportunidad, cómo no, Manfredo Kempf Mercado. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, síganos en nuestras redes sociales, coméntenos, síganos en Facebook, en YouTube, dennos like y coméntenos acerca de qué personaje les gustaría conocer más, acerca de qué personaje piensan que está cayendo un poquito más y más en el olvido, qué personaje es poco reconocido, y nosotros con mucho gusto vamos a hacer el trabajo de buscar los datos de este personaje y dárselos a conocer en este su pequeño programa. Gracias por seguirnos, los invitamos también a escucharnos en la radio La Voz Universal, todos los martes de 11 a 11:30. Síganos siempre, con gusto trabajamos por todos ustedes. Semblanzas, hasta la próxima. De allí hasta el río Piraí, que pasó corriente mis lágrimas verdes.